Hola, Dios les bendiga, estamos aquí otra vez en un nuevo episodio del podcast Viviendo como Daniel. Bueno, estamos sumamente felices. Nosotros cada vez que estamos aquí en el podcast estamos felices, en verdad, de lo que hoy venimos a traer con ustedes. Esta es la segunda parte realmente del tema que hoy traemos para todos ustedes y estamos muy felices porque la semana pasada, o bueno, en el episodio pasado, hablamos de una historia que es bastante conocida, que es Daniel en el Pozo de los Leones, y esa historia que tal vez ya hemos escuchado. Pero, increíblemente, el Señor siempre saca cosas nuevas. Y aún así, el episodio pasado no fue suficiente para poder hablar de todo lo que traemos. Aquí ustedes nos ven, aquí con las Biblias, los papeles, de todo traemos para ustedes. Los vasos llenos de agua, porque hay tantas cosas que hablar el día de hoy, que vamos a empezar de una vez con el contenido. Para los que nos ven por primera vez y no saben quiénes somos, de dónde salimos, bueno, nosotros somos de la Iglesia Restauración, pero somos del podcast, como pueden ver y apreciar aquí, Viviendo como Daniel. Mi nombre es Danielis Amesti y estoy aquí con una china extranjera, pero estamos aquí. Y ella también viene a hablar con nosotros. Ella es Keijin, algunos la conocen, tal vez otros no. Pero bueno, hoy venimos a hablar un poquito acerca de esta historia de Daniel, que realmente tiene tantas cosas. Si quieren ver la primera parte aquí en nuestro YouTube, en nuestra cuenta, ya está disponible. Vamos a hablar de cosas que no hablamos la semana pasada. Así que si quieren verlo para entender toda la continuidad de esto, lo pueden ver. Ahí está el link. Vamos a dejarlo también en cuando lo publiquemos. Así que bueno, escuchen la primera parte para que puedan entender muchísimo mejor esto que hoy vamos a hablar. Así que bueno, si ya sin más preámbulos, sin hablar mucho, vamos a comenzar. Así que aquí, Jane, ¿qué vamos a decirle hoy a toda esta gente acerca de la historia de Viviendo como Daniel, pero en el Foso de los Leones? Bueno, que como dijimos la semana pasada, si ustedes quieren poder entender muy bien lo que hoy vamos a desarrollar, es muy necesario que se vean la primera parte, porque hoy venimos con unos puntos que el Señor ha revelado a nuestra vida, que primero impactó nuestra vida y yo creo que también va a impactar la tuya. Y es que vamos a hablar de la confianza que Daniel tenía en Dios, porque Daniel fue probado por Dios de una manera sobrenatural, de una manera que le iba a costar, por así decirlo, la vida, pero él confió tanto en Dios, y aún la misma palabra lo dice, que él confió en Dios y por eso él fue salvo. De hecho, él confió tanto que cuando a él lo sacaron del Pozo de los Leones, él no tenía ni un rasguño. Eso es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Sí, es verdad, porque, estaba con animales salvajes, que bueno, su instinto es cazar, comer. Exactamente. Y dice la Biblia que cuando él lo sacaron, él salió ileso del Foso de los Leones. Esa es la primera cosa sorprendente. Pero yo quiero que hablemos de algo que yo dije que iba a decir en el episodio pasado y no lo dije, porque el tiempo a veces no es suficiente. Pero estábamos hablando aquí, Keijin, producción y todos nosotros, de que Daniel, aunque hablamos de Viviendo como Daniel, porque él fue un joven que marcó la historia, no era tan joven cuando esto pasó. Y es que Daniel estuvo en 4 periodos de reinado. Hablamos primero en el de Nabucodonosor. El segundo fue el rey Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor. Después, cuando Belsasar murió, está este rey del que hablamos en esta historia, que es Darío el Medo, rey de Media. Pero aún así, aunque estuvo en este reinado, dice la Biblia que él estuvo hasta principios del reinado de Ciro, rey de Persia. Es decir, estuvo en 4 periodos de reinado. O sea que ya Daniel no era tan joven. Daniel no era muy joven en ese momento. Pero esto es también para aquellas personas que seguro nos escuchan y no son totalmente jóvenes. Pero lo que les queremos decir con esto es que este joven pudo permanecer, pudo estar firme y marcar la historia desde su juventud hasta su adultez. Porque duró más o menos tiempo. De hecho, que Jim me dijo más o menos ahí unos años aproximados de los que él pudo durar. Así que tanto jóvenes como cualquier edad que tengas, tú que nos escuchas, o ustedes que nos escuchan desde sus casas, o donde sea que nos escuchen, cualquier edad, siempre nosotros hacemos énfasis en esto, cualquier edad es perfecta para servir y marcar la diferencia, para poder hacer cosas que nos hagan resaltar sirviéndole al Señor.
Así que eso es un dato importante, ¿no? Porque siempre vemos a Daniel como, ay, sí, el que se apartó de la comida del rey, el joven. Pero Daniel no fue joven toda la eternidad. Daniel también fue viejo, Daniel también creció. Pero ¿saben qué es lo importante? Que él siempre se mantuvo. Porque ahorita nosotros somos jóvenes, Keyin está joven. Los de producción ustedes no los ven porque están ahí atrás, pero también son jóvenes. Pero ¿saben qué es lo importante? Yo creo y estoy 100% segura de que el final es más importante que el principio. Wow. Porque todos podemos empezar algo, pero no todos lo terminamos. Así que, ¿cómo será tu final? Eso es lo importante. Hoy podemos estar aquí en un podcast, pero lo importante es lo que vaya a pasar después y que permanezcamos en eso. Así que, Keyin, ¿qué más? Porque no solamente voy a hablar yo hoy. Bueno, así como tú dices, Daniel desafió el sistema. Y eso es un punto que, como tú decías, no hay edad para desafiar el sistema, no hay una edad límite, porque literalmente desde que tenemos conciencia, ya hasta que vamos creciendo podemos y somos responsables de marcar la diferencia en nuestro entorno, de que lo que nosotros hagamos, nuestras acciones puedan influenciar a otros de buena manera. ¿Y cómo hablo de buena manera? Que puedan hacer que otros sirvan a Cristo y lo busquen a Él, así como lo hizo Daniel, porque Daniel desafió el sistema. Como dijimos en el episodio pasado, Daniel desafió el sistema en el punto de decir que él no se doblegó ante el edicto que se habían dicho, pero también desafió el sistema cuando confió en el Señor, porque lo normal que pasara era que fuera devorado por los leones, pero así no fue. Entonces, ¿qué pasó ahí? Desafió el sistema y, como decíamos al inicio, Daniel salió ileso de todo esto. Entonces, yo creo que nosotros, como la generación de este tiempo, somos responsables de marcar la diferencia y de desafiar el sistema, porque ahorita estamos claros que vivimos en una generación manchada y perversa, como lo dice Filipenses, pero Dios nos ha puesto como luz en este mundo y como sal. Entonces no perdamos nuestra esencia de ser sal a pasar a ser azúcar. Hay que tener cuidado con eso y ser esa sal que marque la diferencia. Y cuando nosotros marcamos la diferencia, déjame decirte que va a haber un respaldo de Dios. ¿Tú crees eso, Danieli? No solo lo creo, estoy segura que va a haber un respaldo de Dios. Exacto. Siempre va a ser así, cuando Él está con nosotros, porque es que no estamos solos. Por eso Daniel salió ileso, porque él no estaba solo. Si Daniel hubiese entrado a ese foso solo, no hubiese llegado muy bien al fondo. No cuando hablaba de Daniel, creo yo. Exacto, porque hasta que hubiese llegado. Pero él tuvo el respaldo. Y eso es lo que necesitamos nosotros también, el respaldo. Sí, es verdad, tuvo el respaldo de Dios. Y en Daniel, en el capítulo 6, versos 22 y 23, dice eso. Y dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fue hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, dice el verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y miren lo que dice, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y esto me lleva al primer punto. Cuando nosotros confiamos en Dios, va a haber su respaldo, porque aún la misma palabra, libros más adelante, en Romanos 8:28, y dice su título, más que vencedores, y es que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es que cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros tenemos nuestros principios en Él y cumplimos, somos obedientes, vamos a tener su respaldo, porque todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y si Daniel hubiera sido desobediente, él, cuando se promulgó el edicto, él podía seguir orando en su casa, pienso yo. Si hubiera cerrado las ventanas y seguir orando. Claro, relax. Pero no fue así, porque si ustedes van a ver el episodio pasado, Daniel y yo conversamos de eso, de que él dijo, se firmó el edicto y él siguió orando con las ventanas abiertas. Como que véanme, yo no voy a desistir, no es lo que el mundo diga, es que yo voy a seguir en esto. Y de hecho, aquí aprovechando, porque estamos avanzando, en Keyin estaba diciendo aquí que la cita dice que el rey se alegró a causa de que a Daniel no le pasó nada. Pero vamos a retroceder un poquito, porque ustedes ven aquí al rey muy alegre, pero el rey antes de esto estaba triste. Lo que pasa es que la Biblia enseña que yo veo que el rey tenía un aprecio, el rey Darío apreciaba mucho a Daniel, porque en el versículo 14 del capítulo 6 de Daniel dice, cuando el rey oyó el asunto era que Daniel estaba orando en su casa y el edicto decía que tenían que
bueno, quitarle la vida prácticamente porque había desobedecido esa ley. Y la Biblia dice que la ley de Media y Persia no podía ser abrogada. Es decir, ya lo que se planteó, ya eso va a ser, y sea quien sea, por mucho que lo quiera, va a tener que perecer. Pero dice que cuando el rey oyó esto, que Daniel, uno de los gobernadores y de los mejores, había desobedecido el edicto por servir a su Dios, dice, le pesó en gran manera. Es decir, el rey lo quería. Y dice, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Es decir, el rey hizo lo que pudo para poder salvar a Daniel. Pero, bueno, vamos a dejar esto para el otro corte porque ya es tiempo de un cortecito, así que estén ahí porque ya volvemos. Daniel, el rey decía, Daniel, te estimo. Es que de verdad, sí, el rey amaba a Daniel, porque es que, vamos a ser sinceros, ¿no? Aquí dice que el rey estaba tratando de resolver para que no lo mataran. Es decir, él estaba haciendo las vueltas, porque es que miremos el plano completo, realmente. El rey estimaba mucho a Daniel, si Daniel era uno de los mejores, era uno de los que estaba a cargo de todo su reino, era uno de los que, si la Biblia dice que era uno de los mejores, de seguro era el que mejor hacía su trabajo, era uno de los más eficientes, no sé, o sea, yo pienso en Daniel y encima de todo un reino, ¿no? Él debía ser un experto en todo lo que hacía. Entonces, debe ser increíble, ¿no? Digamos que era como la mano derecha del rey. Prácticamente, porque si era uno de los mejores, de seguro estaba ahí pegadito con el rey en todos los asuntos reales y todas esas cosas. Y cuando el rey se enteró de que tenían que echar al foso de los leones a uno de sus mejores consejeros o de sus mejores gobernadores, claro que le pesó. Es como si supiésemos que una de las personas que nosotros queremos ya no las vamos a ver más porque hizo algo muy malo, qué sé yo. Y que en parte nosotros firmamos el edicto o la cosa que va a hacer que esa persona la lleve a esa consecuencia. Exacto, eso es lo que produce más culpabilidad. El rey como que va a morir mi hermoso siervo Daniel y por culpa mía. Y por culpa mía, que es lo peor del caso. Pero realmente vemos esto, ¿no? Y dice la Biblia que ese día echaron toda una noche a Daniel en el foso, ahí con los leones, durmiendo, gozando ahí con los leones. Y dice que el rey no consiguió el sueño, dice la Biblia. Es decir, la preocupación. Porque cuando uno se preocupa, uno piensa, uno analiza. A veces uno no duerme, literalmente, porque seguro a más de uno de los que nos escuchan le ha pasado. A todos nos ha pasado una tarea, una deuda, cualquier cosa, ¿no? La culpabilidad increíble que debía sentir el rey de que Iván esa noche podía estar siendo devorado uno de sus mejores gobernadores. Es una culpabilidad muy grande. Pero ahora podemos entender por qué esta cita que leyó Keijin habla de la alegría del rey. Dice que se alegró. Y más bien dice que él se asomó al foso. Dice que se levantó temprano el rey, sí. Salió corriendo. ¿Tú te imaginas al rey? Salió corriendo a ver si Daniel estaba vivo. Y dice que se asomó al foso, a la fosa. Y llamó con voz triste, dice la Biblia. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Preguntó el rey, como que, puede que no me responda. Y ahí salió Daniel todo victorioso, diciendo, oh rey, ese Dios al que yo continuamente sirvo, me ha podido librar del foso de los leones. Ha cerrado la boca de los leones para que yo pudiese estar bien. O sea, eso es algo sorprendente. Y volvemos al respaldo, ¿no? Porque eso fue lo que mantuvo a Daniel. Pero hay otra parte de la historia muy importante. Y es que Daniel no llegó a ese pozo de los leones por sí solo, sino porque habían ciertas personas que estaban atrás de él acosando al pobre Daniel para que cayese ahí. Así que, Keijin, ¿qué podemos decir de esas personas culpables también de que Daniel estuviese ahí? Bueno, esas personas eran los sátrapas. Si ustedes ven el episodio pasado, por eso les digo, es muy importante que vean el episodio pasado. Claro, porque si no, no van a poder entender. Para que entiendan. Y eso eran los sátrapas. Y prácticamente, resumiendo todo, por envidia, ellos hicieron eso. Porque ellos hicieron que el rey firmara ese edicto. De ellos fue la idea principal, porque era un ataque personal en contra de Daniel. Era envidia que le tenían porque Daniel tenía un espíritu superior. Y entonces eso fue
lo que hizo que los sátrapas, con el edicto, hicieran que Daniel llegara a este pozo. Pero el plan no le salió muy bien. Y es que yo quiero, en parte, voltear esto. Y es que nosotros tenemos que tener cuidado, Daniel. Sí, porque no le fue bien. A esos sátrapas no le fue nadita bien. Ajá, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Resulta, ¿verdad?, que cuando el rey ve que Daniel sale todo victorioso, sin un rasguño, él dice que mandó a que llevasen a los sátrapas y a su esposa y a sus hijos al pozo de los leones. Y no era para que vieran a los leones, no, a ellos los tiraron al pozo y ellos fueron devorados por los leones. Y es increíble, ¿no? Porque Daniel pasó toda una noche con los leones y no le hicieron nada. No le pasó nada. Ellos no habían llegado muy bien al final. Dice la Biblia, no le inventamos que Gin y yo. Dice la Biblia que no llegaron muy bien al fondo cuando ya los leones los habían devorado. Entonces, miremos las dos cosas, ¿no? Cuando hay respaldo, no importa el tiempo, por muy largo que sea, ni la circunstancia, siempre cuando el Señor está con nosotros, vamos a estar bien. Ahora, al contrario de aquellos que estaban en contra de Daniel, no habían llegado muy bien cuando ya no estaban. Así que yo creo que también debemos tener cuidado, porque a todos nos encanta ser como Daniel. Claro que no nos pase nada en ninguna circunstancia, pero también tenemos que tener cuidado, porque a veces hasta sin darnos cuenta nos convertimos en los que tiraron a Daniel en el foso de los leones. Y hay que tener cuidado de meterse con un Daniel de este tiempo, uno que tiene el respaldo de Dios, porque como pudieron ver, a los sátrapas, a los envidiosos no les fue muy bien. Así que ten mucho cuidado de convertirte en aquel que sea la razón por la cual tiren a un Daniel al foso, porque al Daniel siempre le va a ir bien, porque tiene a Dios, tiene el respaldo, pero Dios no está con los envidiosos, porque si no, los sátrapas hubieran estado vivos, pero no fue así. Ellos pagaron sus consecuencias, y todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Así que sean buenas o sean malas. Sí, siempre. Entonces, así que, bueno, es que estamos emocionadas, es que asusan tantas cosas de este tema, pero voy a dejárselo a Keyin, porque yo sé que Keyin se los quiere decir. Y es que esto que pasó con Daniel, algo extremadamente sorprendente, tuvo un impacto en el rey y en todo el reino después. Así que, Keyin, dile a nuestra amada audiencia que nos escucha lo que pasó. Bueno, en el mismo capítulo de Daniel, en el verso 25, yo quiero que tú, Daniel, lo puedas leer conmigo. Y dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz, o sea, multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y mira lo que dice el verso 27, él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Cuando nosotros tenemos el respaldo de Dios, siempre vamos a servir de testimonio para las personas que nos rodean. Siempre nuestras acciones van a influir de buena o de mala manera. Y en este caso, el que Daniel saliera ileso del pozo de los leones por el respaldo de Dios, tuvo una influencia sobre el rey. Y es que sirvió de testimonio, porque dice que antes el mismo rey, él no quería que adoraran a otro Dios que no fuera el mismo, pero ahora él mismo estaba diciendo que adoraran al Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque sirvió, lo que a Daniel le pasó en el pozo de los leones, sirvió de testimonio. Y no solamente fue a uno, porque no solamente fue al rey, la ordenanza fue puesta sobre todo el reino, sobre todas las provincias. Quiere decir que no solamente el rey estaba adorando a Dios, sino mucha más gente, y todo esto por el testimonio de Daniel. Así que yo creo que esto es suficiente razón para nosotros meternos de lleno con Dios, buscarle, porque no solamente es para nosotros, sino el beneficio es para los que nos rodean. Ellos pueden salir beneficiados, porque ¿cuántos de esos no estaban idolatrando? Porque al adorar a otro Dios, que no fuera el Dios de Daniel, que es nuestro Dios, estaban cayendo en idolatría, estaban adorando a un ser humano, al creado. Cuando Dios nos pide que lo adoremos a Él, que no adoremos a esculturas ni a hombres, entonces ellos estaban cayendo en pecado. Más por Daniel vino todo esto. Entonces nosotros tenemos que ser esos Daniel de estos tiempos, que marquen la diferencia para que los demás que se están perdiendo, por así decirlo, puedan llegar a los pies de Cristo. Entonces, Daniel, que tu testimonio, que mi testimonio sirva para hacer que otros lleguen a los pies de Cristo y no que se alejen. Exactamente, porque imagínate
tu nombre, cualquiera que sea. Imagínate que se diga que todos tiemblen y teman al Dios de María, por ejemplo, al Dios de Jesús, al Dios de Juliet, al Dios de Sofía. O sea, que no te vean a ti, sino que vean al Dios tuyo, al que tú sirves. Porque si Daniel hubiese entrado solo al foso, ahí hubiese quedado. Pero no era Daniel, era quien estaba con él, es quien está con nosotros. Y por eso es importante que nos mantengamos, como decía Key, y que cuidemos nuestro testimonio, ¿sabes? Porque a veces no nos damos cuenta y muchas personas están siendo impactadas con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestra conducta, con lo que nosotros hacemos. Así que no crean, o no debemos creer que es en vano el sacrificio, no debemos creer que es en vano la espera, no debemos creer que es en vano todo lo que nosotros dejamos de hacer por agradar a Dios. Porque eso, aparte de agradar a Dios, sirve para que otros también puedan creer al Dios que nosotros servimos, que es el único Dios real. Porque sabes, ay Dios mío, que se me vino. El edicto era que adoraran a cualquier dios pagano o al mismo rey, pero no al Dios de Daniel, que es el único Dios verdadero. Y los que fueron lanzados al foso adoraban al rey, adoraban a cualquier dios falso, y esos dioses no lo liberaron, porque como se los tragaron los leones eso. O sea, es así, ¿no? Ellos no tenían respaldo de ningún Dios verdadero. El único Dios verdadero fue el Dios de Daniel, que fue el que los libró. ¿Se fijan que el wifi a veces? El wifi viene, el wifi del cielo es ese. No crean que estamos investigando, ¿no? El wifi del cielo. Pero es así, ¿no? Es ese respaldo el que debemos buscar, el que debemos tener, porque no hay otro Dios. De verdad, se los decimos, y tal vez no tenemos muchos años de experiencia como muchas personas, no seguro que nos escuchan, pero el único Dios verdadero es el Dios al que servía Daniel y al que te invitamos a que tú puedas servir, porque cuando tienes respaldo, cuando tenemos respaldo de él, nos va a ir bien. Así que yo creo que ya ahora sí hablamos todo del foso de los leones. Yo creo que sí. A lo mejor hay muchas cosas, pero ya por hoy terminamos esta segunda parte y ya no habrán más partes, tal vez, acerca de la historia del foso de los leones. Así que bueno, nos despedimos, pero quédense porque muchísimas cosas más vienen en estos podcasts. Así que estén atentos y que Dios les bendiga.